Muy buenos días. Mi triada está conformada por Grisel Minaya Castillo, Emilia Valdés y Iris Paola Paulino. Hoy trataremos un tema muy importante que es la genética de poblaciones. ¿Qué es la genética de poblaciones? Es la rama de la genética cuyo objetivo es describir la variación y distribución de la frecuencia alélica para explicar los fenómenos evolutivos y así es sentada definitivamente dentro del campo de la biología evolutiva. Para ello, define una población como un grupo de individuos de la misma especie que están aislados reproductivamente de otros grupos afines. En otras palabras, es un grupo de organismos que comparten el mismo hábitat y se reproducen entre ellos. Estas poblaciones están sujetas a cambios evolutivos en los que subyacen cambios genéticos, los que a su vez están influidos por factores como la selección natural, la deriva genética, el flujo genético, la mutación y la recombinación genética, que son temas que veremos más adelante. Así, la genética de poblaciones es un elemento esencial en la síntesis evolutiva moderna. Sus principales fundadores, Seward Wright, G.B. Hess, Harding y Ronald Fisher, establecieron además las bases formales de la genética cuantitativa. Las obras funcionales de la genética de poblaciones son The Genetical Theory of Natural Selection, Fisher, 1930, Evolution in Mendelian Population, Wright, 1931, y The Causes of Evolution, Harding, 1932, mientras que al principio se trataba de una disciplina altamente basada en análisis matemáticos. La genética de poblaciones moderna incluye aportaciones basadas en trabajos teóricos, prácticos y de campos. El tratamiento de datos informáticos, gracias a la teoría de la coalencia, ha permitido el avance de este campo a partir de los años 1980. El biólogo británico Forst, el pionero de la genética ecológica, demostró de forma continua durante los años de 1930 y 1940 el poder de la selección debido a factores ecológicos que incluyen la capacidad de mantener la diversidad genética a través del polimorfismo, por ejemplo, el grupo sanguíneo en los seres humanos. El trabajo que hizo Forst en colaboración con Fisher contribuyó a la síntesis moderna evolutiva, que hizo énfasis en la selección natural más que en la deriva genética, que son temas que veremos más adelante. Sin embargo, estudios recientes de los transposones de las eucariotas y su impacto en la especiación apuntan un papel central a procesos que no son adaptables como la mutación y la deriva genética, las cuales son vistas también como factores principales en la evolución de complejidad del genoma. Ahora veamos. La genética de poblaciones tiene como objetivo modelar la dinámica del cambio evolutivo dentro y fuera de las poblaciones y lo hace considerando 4 fuerzas evolutivas básicas. La primera es la mutación, que es un error de copiado durante la replicación y transcripción del ADN y de esta forma se introducen nuevos alelos a la población. La segunda es la selección natural, por medio de la cual se transmiten alelos a la siguiente generación, que ayudan a la supervivencia y al éxito reproductivo. La tercera es la deriva genética, que es la transmisión al azar de los alelos a la siguiente generación y que actúa en conjunto con la selección natural, cambiando las frecuencias alélicas. Y la última es el flujo genético, por medio del cual se esparcen los alelos de una población a otra a través de la migración, lo que causa que haya mayor similitud genética entre sí, contrarrestando la diferenciación genética por deriva. Dichas fuerzas evolutivas se pueden ver o reflejar en patrones de diversidad, y esos patrones a su vez son medidos por alelos en los locos de los cromosomas y en las integraciones entre ellos. Para estudiar dichas interacciones se usan los modelos de genética poblacional. Ahora vamos a continuar con mis compañeras de clases, quienes le estarán explicando más a fondo los 4 procesos que acabamos de ver.
En la genética de poblaciones encontramos 4 procesos. Uno de ellos es la selección natural. Se refiere al proceso mediante el cual ciertas características de un individuo hacen que sea más probable su supervivencia y reproducción. La selección natural actúa sobre fenotipos o las características observables de organismos, pero la base genética hereditaria de cualquier fenotipo que da una ventaja reproductiva será más común en la población. Como lo dice en esta imagen, la selección natural se refiere a que los seres vivos mejor adaptados sobreviven y los menos adaptados mueren. Las características favorables que les permitieron vivir a los seres vivos las van a heredar sus descendientes de generación en generación. El segundo proceso que corresponde a la genética de poblaciones después de la selección natural es la deriva génica. ¿Qué es la deriva génica? Es un proceso de cambio aleatorio en la frecuencia de alelos de una población a través de las generaciones. Veamos el siguiente ejemplo relacionado con el color de las alas en una población de mariposas. La deriva génica favorece al azar, una de las variantes del gen que codifica para el color de las alas. Los posibles genotipos y sus fenotipos respectivos en la población son mariposa café homocigota dominante AA mayúscula, mariposa café heterocigota mayúscula y A minúscula y mariposa blanca homocigota recesiva AA minúscula. ¿Qué sucede con las frecuencias génicas? Como resultado azaroso de los cruces entre los individuos cambia la frecuencia alélica en una población. Si en la población inicial de mariposas las frecuencias génicas de ambos alelos es la misma, con el paso del tiempo y después de varias generaciones, la frecuencia del alelo dominante del gen A mayúscula aumentará respecto del alelo recesivo A minúscula. ¿Cómo ocurre esto? La deriva génica afecta en mayor medida a poblaciones pequeñas. En este caso, el alelo del gen no seleccionado puede incluso llegar a desaparecer. Primero, desaparecerán los individuos homocigotos para el carácter blanco de las alas, que es recesivo, y solo quedarán individuos homocigotos de color café y los híbridos, los cuales son los dominantes. Después de varias generaciones, el alelo recesivo puede eventualmente desaparecer y la población quedará formada por mariposas homocigotas de color café, siendo la frecuencia génica igual a 1 para el alelo A mayúscula y 0 para el alelo A minúscula. Recuerda que la deriva génica puede actuar sobre caracteres neutros, caracteres que otorguen ventajas adaptativas e incluso caracteres que puedan resultar perjudiciales para la población. Al tercer proceso se le llama mutación. La mutación es una alteración o cambio en la información genética de un ser vivo en su secuencia de ADN debido a los cambios en la secuencia de nucleótidos. Bien llamamos mutación a aquellos que alteran a los cromosomas, sea cambiando su estructura o agregando o quitando uno. La secuencia de ADN se conforma de una doble cadena de nucleótidos unidas entre sí por las bases. Adenina, timina, citosina, guanina en pares de adenina y timina y citosina con guanina. Estas combinaciones son esenciales y se debe de dar de estas formas, de lo contrario el acomodo erróneo de estas bases resultará en una mutación. Sin embargo, no toda mutación es grave para el organismo. Hay mutaciones silenciosas que alteran la secuencia del ADN, pero no producen ningún cambio ni alteran ninguna función. Las mutaciones se pueden dar en 3 niveles. El primer nivel es génicas, que afectan un solo gen, sustituyendo una base por una que no pertenezca o eliminando o agregando una de más. Segundo nivel es cromosómica. Esta afecta a un grupo cromosómico, ya sea duplicando el fragmento o invirtiendo su sentido. Y por último están las genómicas, que afectan a los cromosomas completos, a un grupo completo de cromosomas, ya sea que parte de ellos estén dañadas o una de menos. Estas mutaciones se dan por factores físicos
químicos y biológicos que aumentan la probabilidad de una mutación que determinan dañando la composición o estructura del ADN. Epistasia. La epistasia es la interacción que surge entre diferentes genes al expresar un determinado carácter fenotípico, debido a la acción que ejercen uno o varios genes sobre la acción de un gen en concreto. El gen cuyo fenotipo se está expresando se le denominará como epistático, mientras al suprimido o alterado se le va a denominar hipostático. Ligamiento. El ligamiento es la asociación física entre dos lucis, es decir, su cercanía en la misma hebra de ADN. Repercute esto negativamente en su frecuencia de recombinación entre ellos durante la meiosis y, por tanto, se aumenta la probabilidad de una herencia genética conjunta. Por tanto, la recombinación rompe este ligamento de una manera muy lenta, siendo un problema para los modelos genéticos de la población que tratan un locus del gen a la vez. Se puede, sin embargo, explotar esta característica como un método para la detección de la acción de la selección natural a través de barridos selectivos, así como podemos verlos en la imagen, un ligamento, la asociación de genes en el mismo cromosoma formando grupos de ligamentos. Aquí vamos a poder ilustrar muy bien el concepto de apostasia considerando genes implicados en una vía metabólica común. Por ejemplo, si tenemos una molécula precursora que es sustrato de una enzima, la presencia de esta molécula determina un fenotipo que vamos a llamar fenotipo 0. Cuando esta presencia presenta la enzima que metaboliza esta sustancia, que puede estar codificada por un locus con alelos A mayúscula y A minúscula, la molécula precursora se convierte en una sustancia X, que dará lugar a un fenotipo 1, distinto al fenotipo 0, y podemos considerar también otro locus B con alelos B grande y B pequeña, que codifica una enzima que cataliza la sustancia X y la convierte en una sustancia Y, y la presencia de esta sustancia da lugar a otro fenotipo distinto que podemos llamar fenotipo 2. En esas circunstancias, el cruce típico entre dos individuos dobles heterocigotos para cada uno de los dos lucis dará lugar a las proporciones genotípicas clásicas de 9, 3, 3, 3, 1, 16avo. En cambio, las proporciones fenotípicas van a ser distintas, como lo podemos ver aquí, porque hay dos fenotipos que producen el mismo fenotipo cuando uno de los dos lucis, en este caso el locus A, está presente en los alelos recesivos, los dos, es decir, los individuos homólogos recesivos para este locus concreto producirán siempre recesivos tipo 0, ya que no se va a producir sustancia X, por tanto tampoco se va a producir sustancia Y. Esto es un simple ejemplo de lo que se llama epistasia simple recesiva. Relación de la genética de poblaciones con las matemáticas. La genética de poblaciones depende de modelos matemáticos, lo cual permite hacer predicciones. Los genetistas construyen modelos matemáticos abstractos que incorporan los efectos de la selección, deriva genética, flujo genético y mutación sobre la dinámica de la frecuencia genética. A partir de esos modelos, extraen conclusiones sobre los posibles patrones de la variabilidad genética en las poblaciones reales. Posteriormente, sus conclusiones son testeadas con datos empíricos.
Ahorita hablábamos de la genética de poblaciones, que no es más que un conjunto de individuos que comparten ciertas características que lo hacen similares o distintos. Por ejemplo, los seres humanos somos una población genética. En ella podemos encontrar personas de cabellos oscuros, negro, rubio, ojos claros, ojos azules. Eso es una población genética. Algo que es importante recordarles que cuando tenemos dos alelos y los dos son dominantes, el alelo se denomina homocigoto dominante. Si el alelo presenta una mayúscula y una minúscula, se denomina heterocigoto, y si posee dos A minúsculas, se denomina homocigoto recesivo. Ahora vamos a hacer la distribución de la siguiente forma. La P la vamos a designar para los alelos dominantes, la H para los heterocigotos y la Q para los homocigotos. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una población de 200 miembros. El número N va a representar la cantidad de miembros y la P, los homocigotos dominantes, la H, los heterocigotos y la Q, los homocigotos recesivos. Entonces, dominantes tenemos que hay 75 de 200, heterocigoto hay 100 de 200 y homocigoto recesivo 25 de 200. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a dividir 75 en el caso de los homocigotos dominantes, 75 entre 200. Vamos a hacer lo mismo con los heterocigotos. Vamos a dividir 100 porque son 100 miembros, 100 entre 200. Y en los homocigotos recesivos, que son 25, lo vamos a dividir entre 200. Esto aquí nos va a dar un total de 0.375 y los heterocigotos nos van a dar 0.5 y los homocigotos recesivos nos van a dar 0.125. Entonces, estas expresiones que tenemos aquí las vamos a convertir en por ciento. Los homocigotos dominantes van a dar un total de 37%, los heterocigotos van a representar un 50% y los homocigotos dominantes van a representar un 12%. Retomemos el ejemplo. Vamos a determinar la frecuencia alélica. Retomemos el ejemplo. Dijimos que N iba a representar los miembros, que eran 200, pero ¿qué pasa? Cada gen posee dos alelos y estos alelos, como le decía, pueden ser heterocigotos, homocigotos dominantes o homocigotos recesivos. Entonces, como cada gen posee dos alelos, ese 200 lo vamos a multiplicar por 2 y nos va a dar 400 alelos. La P, que son los homocigotos dominantes, tenemos 75, de los heterocigotos tenemos 100 y de los homocigotos recesivos tenemos 25. En este caso, P para los alelos dominantes y Q para los homocigotos recesivos. Vamos a tener en cuenta esta fórmula y esta fórmula nos indicará si el ejercicio realizado está bueno o está malo. El resultado tiene que dar 1 o 100%. Vamos a encontrar las frecuencias de los alelos. Vamos a multiplicar la cantidad de alelos dominantes por 2 y luego lo vamos a sumar con los heterocigotos. Para los homocigotos recesivos vamos a hacer lo mismo. Vamos a multiplicar los homocigotos recesivos por 2 y luego los vamos a sumar con los heterocigotos. ¿Por qué se multiplica por 2? Por la misma razón que yo le decía ahorita, que cada gen posee dos alelos y por eso se multiplica por 2. Luego sustituimos los datos. 75 por 2 más 100 nos va a dar 250 y 25 por 2
más 100 nos va a dar 150. Ahora vamos a encontrar la frecuencia genotípica. P, que representa los alelos homocigotos dominantes, 250 son, lo vamos a dividir entre 400. Recuerden que dijimos que la población era de 200 y esos 200 teníamos que multiplicarlo por 2 porque cada gen trae 2 alelos. Lo mismo vamos a hacer con los homocigotos recesivos. 150 dividido entre 400. Esta división aquí nos va a dar 0.625 y esto nos va a dar 0.375. Esto que tenemos aquí, estos datos, tenemos que llevarlo hasta por ciento. Entonces, esto es igual a 62.5% y esto es igual a 37.5%. Si nosotros realizamos esta suma, si sumamos esos 2%, nos va a dar 100%, lo que quiere decir que el ejercicio se hizo adecuadamente. Ahora vamos a pasar con el equilibrio de Hartley Weinberg, que fue un científico matemático que postuló una ley en la que establece que una población suficientemente grande en la que los apareamientos se producen al azar y que no se encuentra sometida a mutación, que fue uno de los procesos que vimos ahorita, selección o migración, las frecuencias génicas y genotípicas se mantienen constantes de una generación a otra, lo que significa que si un alelo representa un % con el cual se manifestó en una generación, con ese mismo % se va a seguir manifestando en las siguientes generaciones. Entonces, en el equilibrio de Hartley Weinberg tenemos esta ecuación. Dijimos que P lo íbamos a utilizar para los dominantes y Q para los recesivos. P es igual a 0.6 y Q es igual a 0.4. Luego tomamos esta fórmula aquí y la despejamos. Después que la tengamos despejada nos va a quedar así mismo, como se muestra aquí. Luego pasamos a realizar la suma y las multiplicaciones. 0.6 elevado al cuadrado nos va a dar 0.36. Esto que está aquí se multiplica 0.6 por 0.4 y luego por 2. Eso nos va a dar 0.48. Luego este 0.4, que es el de los recesivos, lo elevamos al cuadrado y nos va a dar 0.16. De este modo acabamos de encontrar la frecuencia genotípica por medio del equilibrio de Hartley Weinberg, donde P, que son los homocigotos dominantes, cuentan con un 0.36 que es igual a un 36%, los heterocigotos con un 0.48 que es igual a 48% y los homocigotos recesivos con un 0.16 que es igual a un 16%. Si nosotros sumamos todos estos por ciento, nos va a dar un 100%, lo que quiere decir que el ejercicio se hizo adecuadamente. De aquí es que deriva la relación de la genética de poblaciones con la matemática, ya que para determinar la frecuencia genotípica, como ustedes vieron ahora, necesitamos de cálculos matemáticos y ecuaciones. Otro dato importante es que la ley de Hartley Weinberg lo que busca demostrar es que, por ejemplo, los alelos dominantes, homocigotos dominantes, cuentan con un 36% y con ese mismo por ciento se van a seguir manifestando en las generaciones provenientes. Entonces, esta ley lo que busca demostrar es eso. Hasta aquí ha llegado nuestra exposición. Espero que hayan entendido un poco del tema expuesto.